Publicite en la radio 3755-525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Bueno, y nos comunicamos con el candidato a defensor del pueblo que fue individualmente el más votado desde esa lista del Partido por la Vida y los Valores, Walter Bravo, luego de que ayer charlábamos con el ex convencional Carlos María Ayudé y decía muy contundentemente que se debe gestionar este planteo, se debe probar judicialmente y aliento de que se haga esa presentación, porque la definición del voto directo es clara y eso habilita la presentación judicial. Después le agregábamos lo que había también publicado la abogada Adriana Quislo, la segunda más votada, señalando que la ley que establece el régimen electoral en nuestra provincia, de la ley de lemas y sublemas, cuando hace mención al régimen que en ese momento se impuso, hace ya largos años, ¿no? Fue gobierno de Ramón Puerta cuando se instauró la ley de lemas. Y después, claro, quien llega al poder y tiene mayoría legislativa, la mantiene porque es el principal beneficiado. Y en ese sentido, bueno, ha tenido continuidad en el marco de muchas críticas y debates al respecto, pero, como bien publicaba la abogada Quislo, cuando se establece como régimen electoral la ley de lemas y sublemas en nuestra provincia, se la establece para elección de intendentes, concejales, convencionales. En ningún momento se hace mención a la Defensoría del Pueblo, por lo que estaría exenta también en esa consideración, lo que ratifica, y lo charlábamos ayer con Carlos María Ayudé, ratifica esta posibilidad de pelearla, dijo el ex convencional, pelearla hasta lo más alto, si es necesario hasta la Corte Suprema o ante tratados internacionales. Bueno, todo puede ser ya muy prolongado, muy extenso, pero también tal vez este sea el momento porque los electos titular y adjunto en esta tercera elección de defensor del pueblo por el voto de los sobreños recién asumen cuando comience el mes de abril del año próximo y esté terminando el mandato de los actuales defensores, por lo que hay tiempo también para realizar ese planteo con vistas a este recambio inclusive, o por lo menos para que el tema tenga la consideración de fondo que se necesita. Por eso lo saludamos al colega Walter Bravo. Un gusto, Walter. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Buen día, Tony y equipo. Sí, no hay peor defensa que la que no se ejerce, que es lo que ayer dijo el doctor Carlos María Ayudé, entre otras cuestiones importantes, ¿no? Sí. Lo que llama la atención es que se dé por asumido que no se está haciendo nada. En principio no se puede hacer nada si no está publicado en el boletín oficial de la provincia de Misiones. Lo tiene que declarar el gobierno provincial o el tribunal electoral provincial para que se pueda interponer el recurso de revocatoria de adjudicación de cargos electivos para la categoría de defensor del pueblo titular y suplente en Oberá. Una revocatoria basada en la inconstitucionalidad, aportando a lo que la doctora Quislo hizo saber y a lo que además abundó el doctor Ayudé, los artículos 1, 2, 179 y 122 de la Carta Orgánica de Oberá. Y además abundando sobre por qué tiene injerencia nacional y por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación
puede intervenir ante este caso que se federaliza, ya que se avasalla la autonomía municipal, que está registrado, que está instituido, que está estatuido en la Constitución Nacional en el artículo 5 y en el 123. Walter, por parte. Sí. O sea que, inclusive escuchándote, ustedes ya lo vienen trabajando, lo vienen evaluando, vienen elaborando esa presentación para cuando ese momento lo que vos planteabas lo disponga. Por supuesto, no quiere decir que uno no hable, significa que uno sea mudo. Por supuesto que está previsto todo esto, porque si uno se candidatea para la Defensoría del Pueblo, lo que se tiene que defender, en mi caso, es el voto de 3.924 ciudadanos que eligieron la fórmula Bravo Guzmán para Defensoría del Pueblo. Es así, uno no se puede quedar quieto ante esa situación, así que sí, está previsto, y basado principalmente en que la Carta Orgánica, dice el artículo número 1, es la norma suprema que rige la vida institucional de la comuna de Oberá, que está sujeta únicamente a la Constitución Nacional y Provincial. Que el artículo 2 de la Carta Orgánica dice que el municipio de Oberá es autónomo de otro poder en el ejercicio de sus competencias institucionales, políticas, administrativas, económicas y financieras, por lo cual se puede refutar la intención del Tribunal Electoral, que no actúa o se arroga las atribuciones, poderes y atribuciones de un colegio electoral que no existe. No puede el Tribunal Electoral a venir a designar un cargo que es contrario a lo que designa la Carta Orgánica, que además tiene el artículo 122 que indica que las ordenanzas pueden ser vetadas total o parcialmente por el intendente, en caso en que las mismas se remitirán al Consejo Deliberante con las observaciones realizadas que, por ejemplo, impuso el intendente vetando todo esto. Porque también es cierto, cuando corre la especie, de que hubo 2 elecciones anteriores donde no se realizó ningún reclamo como cuestión de origen. Bueno, la cuestión de origen principal en esta instancia es que el intendente nunca vetó de la Carta Orgánica el artículo que dice que el voto directo no debe existir. Al no presentarse el veto del intendente en referencia a lo que es el régimen electoral del municipio, el Consejo Deliberante ya automáticamente lo aprueba. Es decir, no se presentó ningún reclamo. Como no se presentó ningún reclamo, ningún veto mínimamente parcial del intendente, el voto directo sigue refrendado. Eso en lo que hace a la cuestión de la Carta Orgánica Municipal, que es con arreglo a la Constitución de la provincia de Misiones. Pero no es todo, porque la Constitución de la provincia de Misiones es con arreglo a la Constitución Nacional. Y el artículo 5 de la Constitución Nacional dice que cada provincia va a dictar su propia constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, es decir, su régimen municipal, la educación primaria, y bajo estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia, es garante de cada provincia del goce del ejercicio de sus instituciones, por lo cual es dable recurrir a la reserva de reclamar la cuestión federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A lo que decía ayer Judé, se debería llegar indudablemente hasta las más altas esferas del Poder Judicial. Ahora, Walter, el antecedente por allí complejiza, teniendo en cuenta que las 3 elecciones tuvieron resultados similares, es decir, que quien se considera ganador, y en los 2 casos anteriores se impuso y ejerció la Defensoría del Pueblo, no fue el sublema individualmente más votado, sino por la sumatoria, tanto en la primera como en la segunda experiencia, y por eso también se anticipaba que ahora, por los mismos resultados, Claudia Urrutia Braga era electa. Esos antecedentes de que hasta aquí los que ganaron lo hicieron de esa manera por el régimen de lemas y sublemas, ¿complejiza la cuestión? En principio, vuelvo a decirte lo que dije inicialmente. El hecho de que no se hable no indica que el que no hable sea mudo. Si hubo dos elecciones anteriores, si no hubo un reclamo formal ante la justicia, no quiere decir que este tercer legitimado activo no lo haga.
Esto en relación a la primera elección que tuvo como vencedora a la contadora Patricia Nitman. No hubo reclamo del profesor Silverstone, que lo primero que hizo fue reconocer la victoria. Lo que nos ayudaría a tener un poco de pensamiento crítico respecto del apoderado del partido que representaba Roberto Silverstone, que no hizo presentación alguna. Si vamos al caso, tampoco por la ley y los valores desde su apoderado legal, tampoco hay una presentación más que el particular que lleva adelante con su abogado, el doctor Katis, en este caso quien te habla. Entonces, la situación se pasa a la segunda elección, donde quien pierde es el oficialismo a manos de Carlos Bernard, que está en mandato hasta abril próximo, cuando asuma la nueva gestión en la Defensoría del Pueblo. Ahora, los que no presentaron el reclamo tampoco fueron desde el oficialismo, es decir, el apoderado del Frente Renovador de la Concordia Social no hizo un reclamo atento, sujeto a derecho, para que el victorioso sea el más votado en este caso, ¿no? Entonces, hay una cuestión que se pisa sola. La Renovación no puede hacer el reclamo porque estaría hablando mal de la ley de lemas, en principio. Segundo, hay una cuestión muy interesante que deviene siempre en pos del pensamiento crítico. Las reglas del juego están escritas en la convocatoria a elecciones. Por ejemplo, el intendente en el régimen electoral de Oberá aclara que Defensoría del Pueblo es una elección por doble voto simultáneo, entre paréntesis, ley de lemas y sumatoria de sublemas. Absolutamente no. Entonces, cuando el doctor Carlos María Ayudé dice que no podemos distinguir lo que la ley no distingue, en principio está refrendando que el 179 tiene exclusiva y taxativa potestad sobre el régimen electoral para Defensor del Pueblo. Sí, tal cual. Bueno, o sea que ya están preparados, esperando simplemente la formalización vía publicación oficial del resultado para presentar el recurso de revocatoria, como dijiste. Exactamente, porque no se puede suponer un fallo judicial. Un juez habla por sus fallos, y si el juez no habla al respecto, no opina al respecto, uno no puede hacer una presentación en contrario. Es decir, la revocatoria tiene que ser cuando el Tribunal Electoral adjudique el cargo que se considera irregular e inconstitucional a los fines de las autonomías municipales que están garantizadas por la federalización que propone la Constitución Nacional, o la garantía federal de que las autonomías municipales de todas las provincias y de todos los municipios del país están garantizados por precisamente la constitución de sus provincias, y en el caso de los municipios que tengan carta orgánica. Uh-huh. Bueno, así que esperar entonces esa instancia que va a ser toda una nueva etapa al respecto, porque hasta ahora, como bien dijiste, no se conocieron planteos objetando aquellos resultados que impusieron a defensores del pueblo que no habían sido los más votados individualmente, y con una justificación, claro, que también ayer dejaba muy en claro el doctor Carlos María Ayudé. Así que bueno, decías que estás asesorado también por el abogado Claudio Katis en todo esto, y a la expectativa entonces ya de presentar ese recurso. No, sin duda, así que refuta además el posicionamiento que tuvo el doctor Rafael Pereira Pigar, citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando lo que la revocatoria va a instituir como reclamo legítimo es un resonado caso de un fallo judicial que dio lugar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de un particular contra el municipio de Rosario, y del municipio de Rosario contra la provincia de Santa Fe, y dirimió a favor de los demandantes, de los reclamantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en esto nos basamos para que se revea de que es fundamental defender las autonomías municipales, y lo que refiere a las autonomías municipales tiene que ver precisamente con el derecho político del régimen electoral, y como también afirmara ayer el doctor Carlos María Ayudé en tu programa, no se puede pasar por alto un derecho fundamental
sobre un Estado de Derecho que tiene que ver sobre un principio elemental de la democracia. Así que bueno, ahí estamos, a la espera y por supuesto, para dejar tranquilos a los 3.924 ciudadanos que eligieron esta fórmula, de que su voto va a ser defendido como corresponde. La segunda más votada también defendía este derecho y consideraba de la misma manera la necesidad de realizar el planteo, pero claro, entendiendo unos y otros que al que le corresponde realizar el planteo, porque es quien se vería afectado por una decisión contraria, es a quien ganó individualmente las elecciones, como lo fuiste vos, así claro, que unos y otros esperando tu planteo al respecto. Déjame hacer un reconocimiento primero y principal a la significancia de la postura de Adriana, a la postura de Lucas Reguera, a la postura de Emanuel Hulgren, que esto oxigena y da esperanza a decir, bueno, se está cambiando algo, cuando los que no, en este caso, fueron favorecidos mayoritariamente dicen, no, lo que corresponde, y hacer lo correcto es en principio el inicio de un cambio, así que muy esperanzado en todo esto y sin ningún tipo de dudas habrá muchísimas más novedades en cuanto a este nuevo amanecer de pensar críticamente nuestra democracia y tener personas como Adriana, vuelvo a decir, Adriana, Emanuel y Lucas que piensan en ese sentido, ¿no? De hacer justicia con lo que merece ajusticiarse. Walter, aprovecho por último para consultarte tu opinión sobre cómo venís siguiendo la situación del partido por el cual te presentaste, por el cual fue electo Ramón Amarilla, que evidentemente fue la gran figura que arrastró considerables votos para este nuevo partido, nuevo, digamos, no reivindicaba Walter Ríos, su presidente, que no es tan nuevo, pero igualmente, más allá de que tenía un par de antecedentes, no deja de serlo. Y que, bueno, la semana pasada logramos un testimonio de Ramón Amarilla, que cuando le consultábamos sobre el partido y los demás diputados electos por esa fuerza, nos decía, bueno, consúltenle a ellos. Ya nos llamó la atención en ese momento lo que nos decía Amarilla, y ayer lo consultábamos al presidente del partido, o anteayer, mejor dicho, a Walter Ríos, y él decía que lamentablemente Amarilla no responde al partido, se ha desvinculado, no tienen ninguna consideración de su parte, lamentablemente lo hemos defendido, lo hemos apoyado, pero no es recíproca esa relación y no tiene diálogo con nosotros, nos está ignorando, por lo que se planteaba una ruptura entre Amarilla, la figura electoral del partido, y los demás referentes, el propio presidente del partido, también diputado electo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué pensás vos al respecto? Bueno, en lo personal no puedo hacer alguna conclusión partidaria porque no me corresponde. Tal vez quien ha armado todo esto, el diputado Núñez, pueda tener una respuesta más exacta, pero me remito simplemente a este ejemplo. Si el presidente del partido o su esposa, también electa diputada provincial, caso ya que abre testimonio, porque es la primera vez en la historia democrática de la provincia de Misiones que un matrimonio logra 2 escaños, ser diputados ambas, la pareja, quiero decir. Bueno, si por la vida y los valores defendió correctamente a Ramón Amarilla, ¿por qué Claudio Catis y no el partido ha logrado que Ramón Amarilla sea candidato confirmado en esa recusación al fiscal electoral Flavio Morchio, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucedió? Que en los últimos minutos o en las últimas horas, antes del vencimiento del plazo para la presentación o recusar al fiscal o cualquier otro recurso jurídico, el partido no hizo mención a esta situación. Partido que también deja entrever la cuestión de malversación de fondos. No entiendo a qué malversación de fondos puede referirse, a lo que vale a lo que vale cada voto, a lo que se viene hacia adelante, o sea, ¿quién está ensuciando qué cosa?
y que Ramón Amarilla además no está diciendo que ya no pertenece más al Partido por la Vida y los Valores, siendo un extrapartidario, porque la lista presentada para competir el 8 de junio es de extrapartidarios, con la inclusión de muy pocos partidarios de Por la Vida y los Valores. ¿Por qué el partido, en definitiva? Porque vendría a ser otra pregunta muy interesante, ¿por qué el partido decide en forma unipersonal, en forma particular, dejar afuera a lo que en principio se inscribió como candidatos a diputados, entre ellos la candidata número 2 y otros más debajo, y se insertó a otros que a la par son muy cuestionados políticamente por sus antecedentes en la provincia de Misiones. Entonces hay cuestiones que se van a ir aclarando con el tiempo, como se ha aclarado con el tiempo la situación de la candidatura de quien les habla, que todos estaban expectantes, pero ¿se presenta Walter o no se presenta? ¿Se oficializa o no se oficializa? Cierto. Y nadie fue a la fuente a preguntar, por ejemplo, perdón por la referencia que puedo hacer, nadie consultó a la fuente, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Electoral, cuándo vencía el plazo para los que representen los lemas exclusivamente sin sublemas, como fue en mi caso, que 20 años trabajando contra, o mejor dicho, haciendo docencia sobre el planteamiento contrario a la ley de lemas, mal puedo ir, como te dije en la entrevista que gentilmente me ofreciste, mal puedo ir con ley de lemas a competir contra algo de lo que estoy en contra, digo, Walter, en principio, ¿no? Así que, sí. En ese sentido, y completando lo anterior, vos particularmente, también como extrapartidario, estás encolumnado con Amarilla, vas a tratar de seguir ese lineamiento, más allá de lo que fuera el Partido por la Vida y los Valores, que ayer reivindicaba Walter Ríos. Es nuestro partido, yo lo presido, tomamos actitudes partidarias y Amarilla no está actuando como tal, no nos está respondiendo. ¿Vos en esa situación estarías con Amarilla, digamos? Estaría en principio del lado correcto, como fue el lema de toda la campaña que con Melissa llevamos adelante, es estar del lado correcto, pero también está la situación que viene de un análisis político realmente muy interesante para cualquiera que se dedique al particular. ¿La banca es del diputado o del partido? Porque si Miguel Núñez deja el PRO o dejó el PRO, ¿qué partido lo avala? ¿El escaño a quién pertenece? ¿La banca a quién pertenece? ¿A quién pertenecerá la banca de Ramón Amarilla si decide excluirse de Por la Vida y los Valores? Bueno, hasta que ha sido siempre de las personas, digamos, ya hubo muchos traspasos de quienes cambiaron de bandera sobre la marcha y siguieron ocupando las bancas respectivas. Bien, entonces no se puede refutar mucho el tema como para seguir haciendo mayores análisis, digo, respecto de lo que precisamente reafirmás, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, Tony querido. Muy bien. Vamos a seguir atentamente a ver cómo, a partir de la presentación de ustedes, cómo continuará ese recurso que instalará judicialmente un planteo que bueno, parecía estaba pendiente por los antecedentes anteriores que bien explicabas y que ahora sí se hará ante la justicia. Así que bueno, atentos a cualquier novedad. Walter, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable, buen día. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Allí estaba Walter Bravo, entonces, ratificando. Ayer lo adelantábamos porque a partir de las declaraciones de Judé también lo consultábamos y ya nos anticipaba que por supuesto van a presentar el recurso de revocatoria, como ahora explicaba, defendiendo con los argumentos que inclusive ayer era muy contundente el ex convencional Judé. Sostienen la elección del voto directo, por un lado, y la no justificación del régimen de lemas y sublemas para la Defensoría del Pueblo como régimen electoral. Así que allí hay una cuestión que en la que la justicia tendrá que dirimirse
y ante las dudas y los cuestionamientos que hay respecto a la justicia y puntualmente en el ámbito provincial sobre su independencia, bueno, ya se anticipaba, lo decían uno y otro, de que están las instancias superiores, llámese en el ámbito nacional la Suprema Corte de Justicia, a la que se podría llegar con estos planteos, y Walter allí inclusive dijo hay antecedentes al respecto. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Chimeneas de todas las medidas y todos los modelos, galvanizadas y en acero inoxidable. Hojalatería Teise. Sarmiento 651, a pasitos de la Catedral.